Pero nos dice la palabra del Señor que la mujer dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. La palabra del Señor nos está hablando de la iglesia. La palabra del Señor nos está hablando de aquella iglesia que va a gobernar con vara de hierro, que va a gobernar con vara de hierro las naciones. Ella dio a luz, nos dice la palabra del Señor, a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Al dragón le arrebataron a el hijo y lo llevaron a Dios y a su trono. Al dragón le arrebataron a el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto. Y la mujer huyó al desierto, nos dice la palabra del Señor, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidara durante 1260 días. La mujer, luego de dar a luz al hijo varón, la palabra del Señor nos dice que el hijo fue llevado hasta Dios. Y luego la mujer huyó. Luego de dar a luz al hijo varón, huyó al desierto. Allí Dios le había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, la palabra del Señor nos está hablando de Satanás. Satanás es el acusador. Satanás para este tiempo acusa al hombre. El hombre en este tiempo se siente acusado. Es porque este espíritu está vivo. Está vivo. Está activo. Persiguiendo al pueblo de Dios y al mundo. Pues el acusador, nos dice el Señor, de nuestros hermanos,
El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido, nos dice la palabra del Señor. La iglesia lo venció. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Cuando la palabra del Señor nos dice, alégrense ustedes que viven en los cielos, Dios nos está hablando de aquellas personas que habitan hoy en el mundo espiritual. Cuando Dios nos habla del cielo, Dios nos está hablando del mundo espiritual. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas, nos dice la palabra, como las de una águila, para que pudiera volar al lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. La palabra del Señor nos está hablando de situaciones espirituales. Todo sucede en lo espiritual. Como único el hombre puede percibir la revelación que Dios nos trae para estos tiempos es teniendo una visión espiritual, es teniendo revelación. De esta manera es que el mundo espiritual trabaja. El mundo espiritual todo el tiempo trabaja en la vida del hombre. Todo el tiempo el mundo espiritual está trabajando en la vida del hombre. El mundo espiritual está activo. Está activo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos finales. Todo lo que Dios nos trae para este tiempo está en acción, está en movimiento. Hay ángeles peleando a favor del Señor. Como también hay espíritus que vienen de parte de Satanás a pelear a favor de Satanás. De lo que está lleno el hombre, de lo que se alimenta el hombre, esto es lo que va a determinar a favor de quién está el hombre. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos de preparación. Cristo está a la puerta. La revelación de la palabra que Dios nos está trayendo es aquella revelación que nos muestra el momento en el cual el Hijo de Dios es arrebatado y guardado. Dios nos está hablando de la iglesia. Dios nos está hablando de la iglesia. Cuando el dragón, nos dice la palabra del Señor, se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas como las águilas, como las de una águila, para que pudiera volar
al lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. Y le declaró la guerra al resto de sus hijos. A todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en sus testimonios de Jesús. Y se mantienen firmes en sus testimonios de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces el dragón se plantó a la orilla del mar. La palabra del Señor nos dice que el enemigo de las almas, luego de que el Hijo de Dios fue arrebatado, fue guardado, la mujer fue guardada. Todo esto es espiritualmente. Todo sucede en lo espiritual. Pero luego de esto el dragón se enfureció. Como el dragón no pudo atacar a la mujer, dañarla, porque fue cubierta y protegida, la palabra del Señor nos dice que el dragón fue tras el resto de sus hijos. Tras el resto de sus hijos. El dragón fue a declararle la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos del Señor y se mantienen firmes en sus testimonios con Jesús. El pueblo de Dios va a ser perseguido. El pueblo de Dios va a ser perseguido. Pero Dios nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios no va a abandonar a su pueblo. Dios no lo va a abandonar. El pueblo de Dios nos dice la palabra que venció. El pueblo de Dios venció. La palabra del Señor nos dice que el pueblo de Dios venció. Ellos lo han vencido. Ellos han vencido al enemigo. La palabra del Señor nos dice, ellos no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ellos no amaron tanto la vida. El pueblo de Dios va a vencer, nos dice la palabra. El pueblo de Dios va a vencer sobre la bestia, sobre el dragón, sobre Satanás. Aquel remanente al que Satanás fue a atacar, aquellos que guardan los testimonios del Señor. La palabra del Señor nos dice que este remanente va a vencer. Este remanente va a vencer. Este remanente va a vencer.